Soy originario de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y bueno, empecé mi carrera estando en mi ciudad natal porque desde los 11 años empecé a dibujar, pero con inclinación para hacer ilustración para videojuegos e historietas. Sin embargo, cuando entré en la preparatoria cambió mi visión porque me metí a la paraescolar de dibujo y pintura, y a partir de ahí quise dedicarme más a las artes visuales. Gracias a esto fue que, gracias al destino, con una maestra muy importante, Blanca López, ella me enseñó bastante para las técnicas de pintura, y con ella, gracias a su enseñanza, pude vencer en varios certámenes, llegando a representar al estado en el encuentro de bachilleres sur-sureste del 2009. También posteriormente aprendí un poco más porque me metí a trabajar en el taller del artista tuxtleco Martín Abadia Gordillo. Con él estuve trabajando prácticamente un año y medio. Posteriormente me metí a la Unicach en Tuxtla Gutiérrez, pero por cuestiones personales me retiré, y por azares del destino, un viejo amigo muy querido, Jorge Mario Raimundo Acosta, él planeaba venir a la ciudad de Puebla a estudiar, y coincidimos, y pues me invitó, y yo muy alegre acepté la invitación, y de esta manera desde el 2012 radico en la ciudad. Todo comenzó precisamente por los concursos de las eliminatorias de pintura en el Cobach 73, donde estaba estudiando la preparatoria. Eran para representar al estado en el encuentro sur-sureste. Este encuentro es sobre estados que están pues, en la parte sur del país, representando a los bachilleres. Gracias al entrenamiento de la profesora fui ganando certámenes, primero a nivel intramuros entre los compañeros del plantel, posteriormente entre preparatorias de la ciudad, luego a nivel municipio, después para representar al estado. Ya en última instancia fuimos a representar en Yucatán, pues yo representé al estado de Chiapas junto a otros colegas que representaban cada quien su estado, como Tabasco, Campeche, Yucatán. Otro certamen que también me ayudó mucho fue estando ya aquí en la ciudad de Puebla, en la Galería Delos, me parece que fue en el 2016, el concurso de retrato natural, y también gané primer lugar. Y otros certámenes variados también. Yo manejo el trabajo en tres temas principales, que uno le llamo el animal divino, el otro es formalismo simplemente, y el otro es reflexión histórica. Pero el principal es el animal divino. El animal divino, lo que trato de expresar es la contradicción y también los aciertos de la humanidad a través del tiempo y el conflicto espiritual que reside en ellos, es decir, la lucha entre el deseo y el deber, o el placer y el poder, estas cuestiones. Y animal divino porque se menciona que tenemos una parte divina, pero también una parte zoológica, por decirlo así, que nos pone en conflicto constantemente. Eso es lo que más trata de expresar mi pintura, en cierto punto lo espiritual y lo material. Y con eso uso tres vehículos al mismo tiempo, que son la figuración, la abstracción y el simbolismo, mezclados en un solo mensaje, para que el mensaje sea más profundo dependiendo de los ojos que lo ven. Porque si alguien solamente quiere ver la armonía o la figura, pues ahí está, pero si quiere ver un mensaje con el concepto más profundo, se pone a examinar la composición de los símbolos y también la abstracción sugerente que está diciendo algo detrás de la imagen. Incluso a veces me atrevo a poner claves ocultas como mapas o letras o frases o composiciones incluso hasta musicales dentro de los cuadros. Mi abuelo, eso es muy importante. Lo que pasa es que yo provengo de una familia bastante religiosa, y cuando yo era pequeño mi abuelo era pastor de una congregación pentecostés, y lo curioso, lo gracioso era de que nos ponía siempre al frente, y cuando nos ponía al frente nos daba como una condición, nos decía: van a poner atención porque cuando vayamos de regreso a la casa tienen que decirme qué fue lo que aprendieron. Y en cierta manera eso estimuló muchísimo la idea de asimilar la información y hacer la comprensión más profunda y rápida. De esa manera siento que mi abuelo, me empezó a entrenar la imaginación para que yo, inmediatamente cuando estuvieran diciéndome un concepto, yo rápidamente los volví imágenes. Siempre era lo que hacía. Ahí empecé a hacerlo realmente. Ese fue un entrenamiento inconsciente. De alguna forma puedo hacerle una especulación subjetiva para ver hasta dónde se puede llegar con la interpretación. Es decir, no está plegado en primer plano
solamente la composición visual, sino que solamente es un soporte para el concepto. En ese grado quiero volver intermedio entre el arte conceptual y el arte figurativo. No quiero que solo sea agradable a los ojos, sino también agradable al pensamiento. Que sea un equilibrio entre poesía y pensamiento. Tengo varias influencias, una de ellas pues es la que tenemos en nuestro país, que es el estilo prehispánico. Y esa gráfica me llama mucho la atención porque es muy poderosa, a pesar de que es, en cierto punto, no tiene la tercera dimensión. Pero yo quise ponerle la tercera dimensión dentro de lo posible, respetando la técnica. Y aquí en el cuadro lo que estoy tratando de transmitir es la fraternidad pues, de Latinoamérica, con sus aves más emblemáticas, como es el águila en América del Norte, tanto de México hacia arriba, como el cóndor, que es de la parte centroamericana hasta el cono sur. Y me parece muy emocionante en la gráfica, bueno, en la iconografía prehispánica, el concepto que tienen del inframundo hacia los cielos, porque es el árbol de la ceiba, que con sus raíces en la profundidad pues es el inframundo, y eso me gusta mucho porque me recuerda a Nietzsche cuando dice que cuando alguien quiere realmente conocer los arcanos, tiene que hundirse sus raíces en el vacío, que es lo que hacían nuestros antiguos. Y ese es el símbolo de las raíces, y después la planta sagrada que vendría a ser nuestro cereal, que es el maíz, pero con el mapa de Latinoamérica. Y con la iconografía clásica del mundo prehispánico, como las ondas del agua de manera plana, siempre utiliza mucho lo que son los triángulos y los cuadrados, y la formación geométrica para el sol, por ejemplo, que está atrás, y las vírgulas de la palabra. Y también los símbolos elementales, como el agua, la tierra, el cielo, el aire y el fuego. Y pues los personajes totémicos, como es el águila y el cóndor. Me gusta un poco leer de todo. Actualmente estoy leyendo un poco de filosofía y psicoanálisis, pero desde el principio empecé pues con la Biblia, y a partir de ahí empecé a enriquecerme mucho con símbolos, más que nada con símbolos. Los símbolos se volvieron imágenes, porque desde la Biblia me gusta mucho esa frase de San Juan, la del principio fue el verbo, pero yo la digo al revés, al principio fue la imagen. Y entonces con varios textos me he ido alimentando con el esfuerzo de traducirlos en imágenes y composiciones, como en este caso es la mitología prehispánica pero mezclada con la actualidad. Y actualmente estoy tratando de traducir un poco la filosofía de la deconstrucción de Derrida, volviendo a imágenes también con otras obras que estoy intentando trasladar la imagen hacia un concepto más textual, de alguna manera, como lo decía el autor. A veces es inconsciente, pero la mayor parte de las veces es consciente, porque me enfrasco leyendo alguna teoría o algún texto y se va ramificando poco a poco. Y como mencioné antes, gracias a mi abuelo, a ese entrenamiento, tengo la facultad de siempre estar simbolizando las cosas. De alguna forma en mi cabeza todos son siempre símbolos, siempre son imágenes. Entonces busco traducir de alguna manera en imágenes la profundidad de un texto. De ahí poco a poco, cuando fui leyendo historias, sobre todo de la Edad Media, me gustó mucho saber que incluso Hegel decía que el arte ya había muerto porque no tenía la función social de antes, que era ser didáctica y a la vez iniciadora en los mitos. Entonces yo lo que busco es eso, es traducirlo en imágenes, pero poco a poco voy profundizando más y más y más. Voy buscando las ramificaciones, incluso de una misma idea trato de buscar los pros y los contras para ilustrar todas las perspectivas posibles. Por eso trabajo mucho en series. Yo antes me conformaba con hacer una sola imagen, pero con el paso del tiempo me obsesioné mucho con alguna idea y lo voy haciendo series para que se explore todas sus posibilidades interpretativas. Y soy muy obsesivo con los símbolos un poco más psicológicos. No con esto quiero decir que mis obras sean de una interpretación cerrada, es libre, pero dejo esto para quien guste buscar los símbolos. ¿Cómo hago esto? Pues a través de los colores, incluso de composiciones ocultas o de frases también, algunas en latín, algunas en arameo, algunas en español o alfabeto griego, o incluso jeroglíficos ocultos aztecas o mayas. Y es lo que busco de alguna manera, siempre buscar los símbolos representados de manera oculta o velada, pero expresando el mismo tema en todas sus descripciones posibles. Primero lo bajo a los 3 niveles, lo voy traduciendo a los 3 niveles. Es primero un boceto que hago, es la armonía así, como se puede decir, en crudo.
Después de eso ya voy buscando conscientemente lo que inconscientemente hice en el boceto, nada más, no sé, una noche que me gustó una imagen o algo así. Ya le voy trazando los lineamientos ideológicos que hay dentro de la imagen. Por ejemplo, hay una serie que estoy haciendo que se llama Ergo Sum, que significa luego existo. Es sobre la subjetividad que habita en todos nosotros y que nos constituye. Entonces, lo que hago es con las figuras representar lo real. Es decir, la interpretación más directa está con la figura. Luego me voy con lo simbólico. Lo simbólico está a través de la composición, de figuras ocultas dentro de los contornos, de las composiciones o incluso las direcciones mismas del cuadro. Esto lo hago más que nada con una nueva técnica no técnica, sino herramienta que estoy utilizando mucho, que es la geometría. Más que nada la geometría descriptiva es lo que más estoy utilizando actualmente. Con ella estoy empezando a utilizar un poco de matemática en las figuras poéticas. Estoy mezclando pensamiento con poesía. Y por último, con la abstracción, ya es como que lo más subjetivo y es donde se mezcla, ¿cómo se puede decir?, la imaginación pura o lo imaginario puro, con solamente la conjunción de colores a través de un soporte que le dé fuerza a la imagen y también al símbolo. Creo que hasta el momento en dos, que sería la geometría y el cuerpo humano. El cuerpo humano creo que no, jamás lo voy a dejar. Se me hace demasiado interesante y es como intemporal y eterno de alguna manera. Ahí me recuerda un poco la frase de Picasso que decía que con el arte abstracto se llegó a un gran logro y también un gran retroceso. ¿Por qué el logro? Porque se llegó a lo espiritual máximo, el más allá de las formas, lo metafísico. Pero ¿por qué retroceso? Porque a partir de ahí las generaciones futuras, bueno, según la visión de Picasso, se iba a reiniciar el proceso desde Altamira hasta nosotros. Esa visión me gustó mucho. Y de esa forma, con la geometría yo inconscientemente busqué lo mismo. La geometría me parece muy interesante porque es uno de los logros de la mente humana. Cuando la mente humana en esta prehistoria, bueno, más bien cuando inició la historia, empezó a capturar las formas del mundo a través de formas abstractas. Eso para mí es como rendirles un homenaje a los antepasados con la geometría, y la figura humana es como que su visión más acabada de la tercera dimensión, incluso de la cuarta, se puede decir por el tiempo. Esa forma yo me atrevo a decir hasta ahora que lo voy a mantener siempre constante, la exploración geométrica en conjunción con el cuerpo humano. Todo empezó realmente porque la misma Biblia me hizo ateo. ¿A qué me refiero? Que hay una frase que me gusta mucho que dice que el rasgo de una mente avanzada es comprender una idea pero sin creerla. Entonces, de alguna forma, yo cuando fui leyendo la Biblia, habían ciertas cuestiones que ella misma no me respondía, y como dije anteriormente, busco interpretaciones de otras ramas para buscar otros significados. Eso es lo que enriquece la vida y la civilización y la cultura. Y a partir de ahí, como me empezó a gustar mucho la historia, me di cuenta que pues realmente el cristianismo es como una amalgama de muchas culturas, sobre todo la mesopotámica y la egipcia, y después supe que la civilización griega era una famosa civilización filial. Quiere decir que solamente recoge la herencia de otras más antiguas. De esa forma me di cuenta que en la historia todo es un devenir, entonces nada más es como un camino evolutivo que va destruyendo, pero asimilando formas antiguas bajo formas prácticas. Posteriormente me gustó mucho el pensamiento de un pensador soviético que se llama Kardashev. Él dice que las civilizaciones tienen 4 niveles. Entonces en esos 4 niveles se va haciendo más complejo el grado de organización, tanto de la política como de la energía, incluso de las ideas. Y a lo que voy con esto es de que lo que influye mucho en mi obra es de que lo que más trato de hacer es ser universal. Es decir, obviamente nací en el lado occidental del mundo y pues tengo una visión occidental, pero la meta es lograr que en el futuro ya no se digan nacionalismos, ni regionalismos, ni una visión étnica de la vida, sino que sea una visión totalmente global y planetaria. De esa forma yo trato con los símbolos de todas las latitudes posibles con las que voy absorbiendo, dar un mensaje más completo y hasta cierto punto eterno. Porque dentro de lo que hago, mi objetivo final es llegar de lo casual a lo metafísico, de lo metafísico a lo casual, o buscar lo eterno dentro de lo simple y lo simple dentro del eterno.
La exploración, más que nada, busco traducir lo que ya venía definiendo como los tres vehículos de comunicación: lo abstracto, lo imaginario y lo figurativo. Pero me gustaría hacerlo ahora con otros materiales, porque me gustó mucho también otra frase que leí que decía que un buen estratega hace sus estrategias pensando primero en la logística. Ese ha sido, creo que, un error que todos, quizás los creadores no se han tomado en cuenta, y yo llegué a esa conclusión de alguna forma cómica. Pero quiero lograrlo a través de una fusión, quizás continuar un poco con la obra de Siqueiros, de mezclar las disciplinas. Me gustaría incluso que volviera a esa época, no esa época, sino aumentar su gloria, es decir, mezclar la arquitectura con la pintura, con la escultura, o hacer escultopinturas. No dejarse guiar solo por un formato, sino quebrantarlo, pero no olvidando la poesía con el pensamiento, porque el arte conceptual actual o el arte contemporáneo es mucho pensamiento, demasiado, y la poesía termina ahogada, incluso tan soterrada que no se puede ver. Eso es lo que quiero llegar. Mi fecha de nacimiento es el 14 de noviembre de 1991. Nací en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. De alguna forma, por todo lo que he podido tener la fortuna de leer, me siento con inspiración, y espero que la historia así lo pueda acontecer, que pueda devenir un segundo renacimiento. ¿Por qué? Porque estamos atravesando una época histórica muy, muy interesante, al grado de que todo está cambiando de eje, en un grado tan violento, no precisamente con sangre, pero sí en el devenir. Porque actualmente, para empezar, desde el 91, cuando vino la posguerra fría, cuando empezó el mundo unipolar y el comunismo se enterró para siempre, ya cambió la historia con eso, y este eje ideológico que hemos tenido se ve incluso reflejado en el arte. ¿Cómo se ve? Pues con el arte conceptual. No hablo mal de él en el sentido profundo, sino que refleja muy bien la época, a grado de que hay muchas obras de arte y muchos coleccionistas que coleccionan solamente para especular con el precio. Entonces, me gustaría que surgiera un segundo renacimiento, porque el renacimiento fue un rescate del pasado con miras al futuro. Entonces me gustaría que esto sucediera de nuevo, pero con una visión más profunda y más planetaria. ¿A qué me refiero? Que vayamos hacia el pasado, por ejemplo, en nuestro lado del mundo, aquí en México, con la visión prehispánica, y enriquecer esta visión, pero mirando hacia el futuro, y rescatando también un poco su epistemología, su conocimiento y su devenir. Y también es más interesante porque estamos en una época histórica donde todo ha cambiado profundamente. Por ejemplo, los famosos millennials, para mí, más bien somos milenarios por el segundo milenio. Estamos pasando por cambios interesantes. Por ejemplo, bajo el nuevo cambio de la red de redes, todo se ha transformado profundamente. El conocimiento ya no es el mismo, la forma de ver la realidad ya no es la misma. Todo está muy marcado por la simultaneidad y por la velocidad, y también por la omnipresencia, porque nuestra presencia ya está digitalizada en cuanto medio sea posible. Y también por el devenir histórico, porque estamos atravesando una estafeta de imperios, es decir, Occidente ya ahorita se está palideciendo un poco y Oriente se está levantando. Y yo quisiera, en mi máxima ambición, que este segundo renacimiento recoja de manera subjetiva y también objetiva, a través de todas las disciplinas, no solamente la pintura, que recoja la experiencia de este presente que estamos viviendo, la transformación histórica de este devenir. Más que nada quiero hacer la comparación con el primer milenio, cuando estaban los milenaristas medievales, porque ellos esperaban el advenimiento del Mesías, pero nosotros en el segundo milenio ya no esperamos nada. De hecho, los grandes relatos ya se han muerto. El último gran relato que murió pues fue el comunismo. Ahora lo que propongo, o quiero proponer, mejor dicho, no a través de mí, sino en la experiencia de todos los creadores, de todas las ramas, es de que creen nuevos relatos, pero más racionales y también poéticos. Claro, que no se perturben, pero que también le den un aliento y una frescura nueva a la cultura y a la civilización, porque mirar hacia el pasado es asfixiarse, y irse hacia el futuro sin miras ni sensibilidad es también ahogarse. Así que pues esa es mi ambición de alguna manera, si es que la historia lo permite.
A través de WhatsApp, pues mi teléfono es 2226 83 20 67 y en Facebook tengo una página donde expongo todo mi trabajo desde el 2014 a la actualidad, que es www.facebook.com/Dextrógira con X. Agradezco mucho la invitación al maestro Barcala y gracias por ver este video y disfruten de mi obra.